A nombre de la Secretaría de Cultura del Departamento de Música le damos la bienvenida a todos y a todas por estar aquí. En esta ocasión tenemos el taller Emprender desde cero, modelo Canvas, plan de negocios para emprendimientos culturales y creativos del Instituto, por parte del Instituto Yucateco de Emprendedores, IYEM, y estará a cargo de la licenciada Mayra Domínguez. Brevemente les comparto, la maestra Mayra Domínguez Centeno es directora de emprendimiento del Instituto Yucateco de Emprendedores, ingeniera industrial con maestría en alta dirección y negocios internacionales, mentor certificado en metodología Lean Startup. Posee más de 11 años de experiencia asesorando a emprendedores para el desarrollo de sus negocios. Ha desarrollado metodologías de emprendimiento e incubación de negocios, las cuales fueron acreedoras del Premio Nacional Emprendedor a Mejor Incubadora en 2011 y 2012, otorgado por la Secretaría de Economía. Sin más, le cedo la palabra a la maestra Mayra Lisset, nada más para también poder un orden en cuanto a las preguntas y respuestas, a las cuales se van a dar espacio. Les pedimos que los vayan dejando en el chat y al final la maestra Mayra dejará un espacio para darles atención a todos esos. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, maestra Mayra, adelante. Bueno, muchísimas gracias a Ana, a la secretaria Loreto, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias a todos también. Si en algún momento alguno quiere prender su cámara porque quiere hacer, o sea, para que nos veamos todos y tengamos una mejor conexión durante el taller, por mí está perfecto. Si quieren tener sus cámaras apagadas, no se preocupen, también lo entiendo perfectamente bien por temas de internet. Bueno, pues un poco lo que vamos a ver el día de hoy, o también quisiera saber, según yo soy como el tercer taller, ¿estoy bien? Me pueden ir contestando en el chat o si quieren abrir súper rápido su micrófono nada más para irnos contestando, nada más para ubicarme en tiempos de que ya han visto. ¿Soy el tercer o cuarto taller o es qué número de taller soy? Venimos de varios talleres, desde la alta de la Secretaría, entender un poco los beneficios de registrar nuestra creación. El último taller que tuvimos se titula ¿Qué significa emprender hoy en cultura? Y ya tenemos este. Entonces ya son como aproximadamente 6, 7 talleres. Ok, perfecto. Entonces ya han visto mucho el tema de lo que tiene que ver con la parte de la formalización de los negocios, ¿no? Entonces, hoy lo que voy a tratar de llevar durante estas 2 horas y media con ustedes es hablar desde el punto de vista de cómo generamos valor a nuestros negocios desde el punto de vista del cliente, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la agenda un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poco de propuesta de valor, vamos a hablar de una herramienta que utilizamos mucho en metodologías de emprendimiento que se llama Value Proposition Canvas, o como un lienzo de propuesta de valor. ¿Cuáles son los elementos de la propuesta de valor para que tengamos una diferenciación en el mercado y nos prefieran con respecto a la competencia? La construcción de nuestra propia propuesta de valor, esa la vamos a ver hoy durante el taller, y les voy a hablar un poco de otro lienzo que es el modelo Canvas o el Business Model Canvas, que es una herramienta muy rápida de plan de negocios que nos permite saber cómo estamos orientados, en dónde estamos y hacia dónde queremos llevar nuestro negocio de punto de vista que sea negocio, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les voy a pedir que contestemos esta pregunta, pero les voy a mandar un link de Mentimeter para que lo podamos contestar. Entonces, le van a dar clic en el link y me van a contestar las 3 cosas que para ustedes piensen del por qué emprendemos. O sea, nosotros emprendemos por qué. Y ahí me van a contestar como en frases muy cortas, sin ser tan extensos, por qué emprendemos. Entonces, en el chat les voy a poner este link para que ustedes puedan contestar la pregunta. Entonces, denme un segundito, lo voy a copiar y se los voy a pegar. Entonces, para que puedan entrar y ustedes díganme si pudieron entrar al link, ¿vale? Les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar cuando le den clic al link qué van a ver. Entonces, denme un segundo. Cuando ustedes le den clic al link, deben de ver algo como esto. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Mi browser. Entonces, en esta parte en donde diga
¿por qué emprendemos? Podemos poner 3 o 4 palabras, o sea, 3 palabras de por qué emprendemos. Puede ser por necesidad, por pasión, ¿por qué emprendemos? Entonces, ustedes me van levantando la manita ahí cuando ya hayan terminado, ¿vale? Le voy a dar 2, 3 minutitos nada más para que podamos contestar el por qué emprendemos. Ya me van saliendo, me dice que 2 personas ya contestaron, ya vamos por 3 de 22. Entonces pueden entrar al link y pueden ir a ir poniendo las razones por las que ustedes consideran que emprendemos. Vamos, 4 de 22. Si hay alguno que tenga algún problema de entrar a la liga o de entrar al link que les puse aquí, por favor me pueden comentar o me lo pueden escribir en el chat. Vamos 5 de 17. A ver, quiero ver sus opiniones por acá. Vamos 7 de 22. Entonces seguro que hay 15 personitas más que queremos escuchar y ver sus experiencias. Vamos poniendo, aquí se va a ir cambiando, ¿ok? Si hay algunos que se repiten, se van a ver mucho más en el centro y mucho más grandes, ¿no? Entonces voy a cambiar de presentación para que los 13 que nos hacen falta no le copien a los 9 que ya lo pusieron. Entonces estamos en este ejercicio de ir poniendo el por qué emprendemos y ahorita les voy a mostrar los resultados, ¿vale? Entonces yo de aquí voy monitoreando, nos faltan ya tenemos 10 personas que han puesto su opinión, nos faltan 12, entonces para que los que hagan falta puedan entrar y lo puedan poner. Si alguien tiene problemitas de cómo entrar al link, por favor, pueden abrir su micrófono y comentármelo o ponérmelo en el chat. Nos quedan unos 40 segundos más para que los que no hayan podido entrar puedan entrar y puedan votar. Ok, 12, 10 segunditos más para que los que nos hagan falta puedan entrar y puedan votar. Le pueden dar clic en el link que dice Menti y ponen sus 3 palabras que ustedes consideran. Listo. Muy bien, pues ya está. Nos faltaron 9 personas por votar, pero digamos que la mayoría, o sea, somos 22 participantes, quiere decir que la mayoría votó. Les voy a mostrar lo que ustedes contestaron a la pregunta en términos de por qué emprendemos. Y aquí es súper importante que nosotros podamos entender las razones por las que emprendemos, porque esto nos va a llevar a generar modelos de negocio sostenibles, ¿ok? Entonces,
La parte que ven en el centro son las preguntas, o sea, son las respuestas o las palabras que más se han repetido. En el centro tenemos necesidad, luego hay otro que habla por crecimiento, otro que habla de estabilidad económica, otros dicen por nuevos retos, por temas de economía, que se puede poner como dentro de estabilidad económica o necesidad. Otros dicen para lanzar mi producto, por desarrollo personal, por necesidad, por superación, por querer mejorar, por independencia financiera, por economía. Entonces, cada uno aquí va poniendo falta de oportunidades. Entonces, muchas veces nosotros emprendemos porque, por lo que me están diciendo aquí, hay unos que se van por un tema que tiene que ver con necesidad o estabilidad económica e independencia financiera, por tema económico. Ya hay otros que van por la parte de realización o desarrollo personal, o sentirse útiles, o dejar un impacto o una trascendencia en donde ustedes están, o en el área en donde ustedes están generando impacto donde viven, ¿ok? Entonces, muchas veces, al momento de emprendemos, o muchos, por lo que estoy viendo aquí, que fue lo más votado, emprendemos por un tema a veces de necesidad o de tener otras oportunidades, ¿no? O de complementar algunos ingresos. Entonces, muchas veces emprendemos desde una idea y voy haciendo preguntas que controlando las interacciones. Perdón, maestra, perdón que le interrumpa, pero se escucha muy, muy cortado y hay un sonido como de interferencia en su micrófono. Ok, me voy a poner un micrófono, denme un segundo para ver si me escuchan mejor. Denme un segundo. ¿Me escuchan mejor? Sí, muchísimo mejor. Muchas gracias. Buenísimo. Entonces, vamos a ir, quizá había mucho eco en mi oficina. Entonces, muchas veces emprendemos, porque les decía, por un tema de necesidad económica, como lo mencionaban ahí, o sea, tenemos una parte que es económica y otra parte que tiene que ver también con la realización personal. O lo hacemos por pasión, porque sentimos que es nuestra vocación y queremos desarrollarnos a esto. Entonces, como parte del ejercicio, voy a ir preguntándoles a algunos y les voy a pedir que abran su micrófono y me puedan comentar, o sea, el motivo del por cuál emprendieron. ¿Por qué es importante saber por qué estamos emprendiendo o cuál es la esencia? Porque de esto depende hacia dónde tenemos que generarnos o irnos para construir la propuesta de valor de los clientes a los que queremos abordar, ¿ok? Muchas veces emprendemos porque pues tenía yo un talento, voy a poner un ejemplo, si soy muy buena tocando piano y decidí que quiero transmitir este conocimiento a otros chicos que tengan este mismo interés por el piano. Entonces creé mi academia para tocar piano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo hago solo desde la perspectiva mía, sin tomar en cuenta quién va a ser mi cliente y cuál va a ser el valor agregado que le voy a dar a él, lo más probable es que tarde en que mi negocio crezca o va a fracasar, porque no estoy solucionando, no estoy aportándole valor a este mercado que yo estoy definiendo como objetivo, ¿ok? Entonces, en este ejemplo de escuela de música, vamos a poner que es una escuela de piano específicamente, pudo haber sido una escuela de música en donde se enseña guitarra, canto, pero decidí especializarme solo en piano. ¿Por qué? Porque hay ciertas técnicas que en mi caso, durante mi proceso de aprendizaje, quiero transmitir y para eso necesito que sean personas interesadas en piano. Entonces, ahí empiezo con un mercado muy chiquitito, muy segmentado. Y me dirían, Mayra, pues a lo mejor y no va a ser negocio. O en las primeras etapas,
de un negocio, es importante empezar con un mercado pequeño para que lo conozcamos tan bien que conforme vayamos creciendo, vayamos ampliando el mercado y diversificando de acuerdo a las necesidades de los clientes. Existe un dicho que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, necesitamos empezar a ver cuál es el mercado objetivo con el que tenemos que trabajar para generar esta propuesta de valor. ¿Ok? Entonces, antes de pasar al tema de la propuesta de valor, quisiera preguntarle aquí, por ejemplo, Jorge Zapata, ¿estás por acá? Perdone, sí está, pero no tiene audio. Ah, ok. Bueno, me voy a ir con Lorenzo Itza. ¿Estás por aquí? Lorenzo, ¿estás por acá? Bueno, si no, Pame Manzanero, ¿estás por acá? Sí. Sí, sí, aquí. Al parecer tuvo problemas. Ahí está. Perdón, la que se fue fui yo. Entonces, a ver, Pame Manzanero, ¿estás por aquí? Sí. Hola, Pame. A ver, ¿de qué es tu emprendimiento y por qué decidiste emprender? Bueno, en realidad no he emprendido aún, pero en el futuro me interesa emprender sobre algún producto que sea sobre dibujo, porque como que es lo que más me gusta. Ok, perfecto. Entonces, puede ser, les voy a preguntar nada más para ir acomodando un poco la presentación e ir viendo los temas de acuerdo a si son gente que ya emprendió o gente que no tiene un negocio. Pueden levantar la mano aquí en la parte de participantes de interacción, levantar la mano todos los que ya tienen un negocio activo, por favor, para que yo pueda ir viendo por aquellos que tengan. Todos, que me levanten la mano, todos aquellos que tienen un negocio ya que está funcionando. O sea, 6. Ok, entiendo entonces que los demás tienen una idea para generar un negocio. ¿Estoy bien? Ok, va, perfecto. Entonces, ya pueden ir bajando su mano. Entonces, esto o este taller va a servir para ambos. Para aquellos que quieren, ya tienen un negocio y quieren reajustar su modelo de negocios para que puedan tener más éxito, y para aquellos que tienen una idea y quieren emprender, ¿vale? Entonces, tenemos estos dos. Entonces, todo tiene que partir cuando nosotros generamos un negocio o cuando queremos mejorar nuestro negocio. Vamos a partir desde el punto de cuál es la propuesta de valor que le estoy dando al cliente. Y esta propuesta de valor es una frase de los principales beneficios que tu producto o servicio le está dando a esa persona que está allá afuera, a la que le quieres vender, ¿ok? Entonces, muchas veces decimos, no, pues yo, y vuelvo al punto, quiero dar clases de piano. Y puedo ir con un mentor y me va a decir, Mayra, no, es que tienes que dar clases de música en general y tienes que dar diferentes talleres, veo otros maestros que ven guitarra y demás, pero soy nueva, estoy aprendiendo en este tema del negocio. Entonces, tengo que hacerlo porque puedo tener un talento para tocar piano, puedo tener un talento docente para transmitir el conocimiento, pero soy nueva en esto de emprender. Entonces, al final, lo que debo de empezar a hacer es empezar poco a poco con un mercado controlado para de ahí ir creciendo. Entonces, para construir esta propuesta de valor, lo primero que tengo que tener claro es a quién le voy a generar un valor. Entonces, ahí empiezo a preguntarme, oye, ¿estas clases van a ser para adultos o para niños? Esta va a ser para, vamos a pensar, para niños. Ok, quien reciba el servicio y quien recibe los beneficios y quien va a recibir la propuesta de valor o estas cuestiones adicionales que yo le ponga al servicio que yo voy a ofrecer
son los niños. ¿Pero qué será? ¿Será para niñas o para niños en general? ¿De qué edades? Ah, no, pues los de kinder están muy chicos, me voy a enfocar de primaria, de 6 años a 10, a 12 años. Ese va a ser mi target. Entonces voy a generar toda la estrategia de transmisión de conocimiento, de promoción y de marketing para poder atender a ese mercado o a ese usuario. Y aquí yo les preguntaría, en este ejemplo que estoy dando, ¿quién consideran que es el cliente? Alguien que quiera abrir su micrófono y que quiera participar y que me diga, ¿quién es el cliente aquí? Los papás. Los papás que tienen el recurso, ¿no? Para pagar. El niño. Tania y Lucela, exactamente. Tenemos los papás. Los papás son los clientes, porque son los que pagan. Pero el usuario es el niño, ¿ok? Entonces, aquí es súper importante que muchas veces en los negocios que hoy tenemos, y sobre todo en el tema de industrias creativas y culturales, y ahorita ponemos otro ejemplo, muchas veces el cliente no necesariamente es el mismo que el usuario, ¿ok? Hay veces que sí, que el cliente y el usuario son el mismo. Hay veces que no. Hay veces que hay un cliente y el usuario es distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer es generarle valor a ambos, tanto al cliente que paga como al usuario. Porque si mis clases de piano son súper aburridas, les pongo música nada más, la música que vayan clásica para que vayan entendiendo los niños, ¿creen que los niños se van a sentir motivados a ir a clases conmigo? No, aquí participen, ustedes pueden participar. Yo voy a ir ajustando. No. Pero si se las hago con dinámicas, didácticas, ya cuando llegan a tener un cierto conocimiento de las notas, les pido que elijan la canción de Disney más sencilla, que quieran de su princesa favorita o de su película favorita o la canción que más le guste y voy haciendo los acordes para que tengan un mayor interés. ¿Creen que el niño va a querer seguir yendo conmigo? ¿O le va a decir a su papá, no, no quiero ir? Sí, va a querer. Entonces, esto tiene que ver cómo voy a ir acomodando mi servicio y mi experiencia de acuerdo al usuario. Y es cuando la propuesta de valor se divide en 4 aspectos. Uno son funcionales, y lo puedo poner un ejemplo de un celular. Un celular, antes la función de un celular era comunicarse. Hoy la función de un celular es que tenga buena conexión a internet, que tenga buena cámara para las fotos. Entonces hay características funcionales de tu servicio, como en este ejemplo, que sean en función de el horario es una función, la forma en la que transmito la metodología del conocimiento es una función, que el chico esté entretenido también es una función. Va en otra cuestión de los beneficios. ¿Qué beneficios le voy a ofrecer? Que en tanto tiempo ya va a tener tanto aprendizaje, que va a poder hacer esto y el otro. De ahí sigue un espectro del MVP, que ahorita les voy a explicar más a detalle qué es, y la visión del producto a largo plazo, del producto o servicio. ¿Cómo lo veo en un futuro para que esta propuesta de valor sea consistente en todo el tiempo? Un ejemplo muy claro y muy sencillo que todos usan es Uber. ¿Ubican Uber? Sí. Sí sabemos que es Uber. Ok. Entonces, la propuesta de valor de Uber es tu chofer privado. No me ha mentido. Y ya tiene Uber, transporte, tiene Uber Eats y tiene, bueno, nada más aquí en México tiene esos 3, Uber Eats y transporte. Y creo que también tiene el tema de como de diligencias o de servicios de ir por algo. Entonces, con estas 3, sigue siendo válida su propuesta de valor, que es tu chofer privado, porque por un momento tú contratas a alguien para que te lleve a algún lugar, para que te traiga comida o para que te haga un envío, ¿ok? Entonces, en sí, es muy sencilla la propuesta de valor, que a veces, muchas veces se confunde con el eslogan. O sea, el eslogan, por ejemplo, de Nike es Just Do It, pero eso no es su propuesta de valor, es diferente. Entonces, lo que tenemos que entender al momento de construir una propuesta de valor es cuáles son estas características funcionales de beneficios, de visión a largo plazo del producto o servicio que tenemos, cuáles son los competidores que tenemos actualmente y cómo nos diferenciamos de ellos, y el tamaño del mercado.
junto con los precios relativos, ¿ok? El tamaño del mercado es, no, pues es que quiero abarcar a todos los niños de primaria de Mérida. Oye, Mayra, son muchísimos, ni te vas a dar abasto para dar las clases para todos. Entonces, es cuando empezamos de una zona específica, de un nivel socioeconómico específico, de ciertas características. A lo mejor yo solo me voy a dedicar al mercado de niñas. Al de niños no, porque pues no domino mucho el tema de cómo funcionan los niños, entonces me voy a meter solo al mercado de niñas. Entonces, mi estudio en donde voy a dar las clases está muy decorado y muy puesto hacia la parte de niñas, la forma en la que les entrego sus partituras, todo lo que voy a hacer, voy a generar una experiencia de usuario, que ese es el espectro del MVP, una experiencia de usuario que haga sentir a mi cliente o a mi cliente cómodo y a mi usuario feliz al momento de usar mi servicio. ¿Ok? Entonces, aquí es importante saber a quién le quiero generar valor. ¿Qué es lo que el cliente quiere resolver? Y aquí es importante. ¿Cómo se mide el resultado de lo que trata de resolver y qué genera valor al cliente? ¿Ok? Entonces, necesito un voluntario que me cuente de qué es un negocio para poner otro ejemplo. ¿Algún voluntario que quiera comentarme de qué es un negocio? A ver, ¿dónde está mi voluntaria? Mario. Y luego tengo otro voluntario por ahí que levantó la mano. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien, bien. El proyecto que nosotros tenemos es de cine. Nos hemos enfocado mucho en dar conferencias y talleres, workshops con gente de la industria. Creo que el valor agregado ha sido el networking con la comunidad local y esta posibilidad de conectar con gente nacional e internacional. Creo que el diferenciador más fuerte es el tema de los costos. Ok, entonces al final de cuentas, hoy tu cliente es el mismo que tu usuario, ¿cierto? Sí. Ok, y hoy, ¿qué es lo que quiere tu cliente resolver? ¿Cuál es la problemática que tiene el cliente que llega contigo? Pues yo veo dos puntos que son importantes. Uno es entrar al mercado laboral y dos es un posicionamiento. El mercado está muy competido y en el caso de Yucatán no hay tabuladores de honorarios por los servicios. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de conectarlos con la gente. Ok, entonces si ya tengo claro cuál es lo que quiere resolver mi cliente, ahora lo que tengo que ver es cómo va a medir el resultado el cliente. En términos como de ingeniería de proyectos les llamamos KPIs o como indicadores clave, ¿ok? De la forma en la que vamos a medir. ¿Cómo voy a medir el resultado? Si hoy yo lo que quiero es darme a conocer en el medio y conocer más gente, uno de mis indicadores de resultado para mi cliente debería de ser cuántas conexiones hizo al final de este workshop o al final de este evento de networking. ¿Me explico? Porque tienes claro cuál es el objetivo que quiere confirmar el cliente y puedes tener y medir los resultados. ¿Qué otra cosa? No, pues darse a conocer, posicionarse, conseguir mejores oportunidades, establecer alianzas. Todo eso lo tenemos que tener muy claro porque esto es parte de la propuesta de valor o la promesa de venta que tú le haces al cliente. Entonces, si no lo tienes claro, pues vas a generar una experiencia que no va acorde con lo que está esperando de resultado el cliente, entonces no va a regresar. En otra metodología que se llama Design Thinking, hay un modelo que se llama modelo de ingresos. Y cualquier modelo de ingresos está basado en, te vendo algo, o sea, te lo promuevo, lo compras por primera vez y regresas después. Y a veces regresas con recomendaciones. Entonces, así es el punto. Si un cliente me consume una sola vez y de ahí se va, mi negocio no va a ser sostenible. Para que tu negocio sea sostenible, este cliente tiene que regresar. Y para que este cliente regrese, tienes que tener claro qué es lo que quiere resolver y cómo él percibe que estamos resolviendo esta necesidad. ¿Ok? Entonces, a través de conexiones, a través de vinculaciones. O sea, si yo hoy quisiera saber
cómo va a regresar mi cliente, debo de medir el resultado de lo que les está esperando. Entonces, por eso cuando hay cursos, cuando hay networks y demás, existen estas encuestas famosas de satisfacción que casi nadie resuelve, la verdad. O sea, y eso es muy triste para todos los que queremos medir cómo van los resultados de lo que estamos haciendo, pero es importante hacerlas, porque de esta forma, aunque sean pocos, vas a poder saber qué es lo que está buscando tu cliente y tu mercado. ¿Ok? Muchísimas gracias, Mario. Entonces, para empezar a ver el tema de la generación de la propuesta de valor y cómo medir lo que está buscando el cliente, necesitamos conocer muy bien a nuestro cliente. Y existe esta herramienta que se llama mapa de empatía. La realidad es que a veces cuando la hacemos, muchos emprendedores, cuando se las presento a muchos emprendedores, me dicen, Mayra, ¿a mí de qué me va a servir qué ve mi cliente? Esta herramienta, cuando ustedes la llenan, y le voy a compartir el material a Culto y la pueden utilizar y la pueden armar, les va a servir después para conectarlo a toda la parte de marketing digital y redes sociales. Y les voy a poner un ejemplo y regreso al tema del ejemplo de Mario. Mario, y aquí es una pregunta muy concreta. ¿Tu cliente qué utiliza? ¿Qué red social utiliza? ¿Instagram o Facebook? ¿Perdón? ¿Tu cliente qué red social utiliza? ¿Instagram, Facebook, TikTok? ¿Cuál es la red social que tu cliente utiliza? Pues es que tenemos dos mercados. Uno que son los estudiantes, que son chicos de menos de 25 años, universitarios, Ajá. tal vez de prepa, y ellos son más de Instagram. Pero Ok. los profesionales que están en un mercado laboral, que se mueven mucho en como grupos de redes sociales, etc., se mueven más en Facebook, que son más de 25 a 40 años. Ok, gracias, Mario. Entonces, dentro de tu escenario, universo de clientes, tienes dos perfiles. Entonces, este mapa de empatía lo debemos de hacer con aquel que me está comprando más, o el cliente A, el cliente estrella. Entonces, nuestros clientes los podemos clasificar. Hay el estrella, hay el vaca, entonces hay algunas clasificaciones. Este perfil de cliente o este mapa de empatía lo vamos a hacer sobre nuestro cliente estrella, que es ese cliente que nos da más recurso, o el que más nos visita, o el que más nos compra. Entonces, ¿de qué me sirve saber qué ve? Pues si hoy voy a empezar a promover un producto y mi cliente ve Instagram y TikTok y resulta que yo no sé usar ni Instagram ni TikTok y solo sé usar Facebook, no va a llegar al cliente porque no me ve. Entonces, entre qué dice y qué hace, necesito saber qué dice y qué hace y cómo se comporta para que la forma en la que yo redacte mis posts, mis historias, haga mis reels y todo lo que tengo que hacer una conexión con el cliente, a la forma en la que habla. Porque si es un chavito que me habla con iniciales, yo ya tengo brecha generacional, estoy segura, no he visto las caritas de todos, pero sé que ustedes están muy jóvenes, yo ya estoy en edad avanzada. Entonces, muchas veces no voy a entender si me ponen un GPI, pero si tú le pones un GPI a un chavito de prepa o de secundaria o de primeros niveles de universidad, va a entender que el GPI es gracias por invitar. Yo tardé años en resolverlo, pero existe por eso es importante saber qué dice y qué hace, qué escucha, quiénes son las personas que generan influencia en ellos, porque entonces puedes hacer colaboraciones, a lo mejor con influencers, que les ayuden y te ayuden a captar más clientes hacia tu mercado. ¿Me explico? Entonces, esta herramienta que se llama mapa de empatía, que está dentro del material que les voy a compartir, les recomiendo que lo utilicen y lo hagan para su principal cliente. Y es importante que definan quién es ese cliente ideal. ¿Ok? Mayra, ¿qué pasa en el ejemplo que me pusiste? Que tengo cliente y que tengo usuario. Haces dos. Uno es el cliente y le tienes que hablar al cliente, y comúnmente, ¿quién va a pagar? ¿Quién toma la decisión de compra de un niño?
No me El digas. papá. ¿El papá o la mamá? Ambos mamá. podrían ser. Mayormente la mamá. Mayormente la mamá, pero también el papá puede tomar un tema de decisión. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es a quién le voy a hablar en redes para atraerlo hacia que me conozca y su niño esté feliz en mis clases de piano. Entonces, necesito al usuario, porque yo lo que le voy a mostrar al cliente, porque cualquier cliente que es papá, va a querer tener una actividad con su hijo en donde se sienta feliz. Entonces, en lo que yo muestro la satisfacción que tienen los niños a tomar las clases conmigo, pero cómo le facilito la vida al cliente que lo va a llevar. Entonces, muchas veces, quizá por un tema de metodología de aprendizaje, ustedes son más expertos en el tema cultural que yo, pues las clases las hacen de 1 hora. Pero quizá para los papás, hoy que ya dejan de ser virtuales y que ya regresamos a la presencialidad, pues el tema de chutarte el tráfico, a lo mejor haces más tiempo en llegar a la clase que lo que dura la clase como tal. Entonces, quizá una propuesta de valor puede ser una clase un poco más extendida, en donde hagan más actividades, y en ese inter, el papá tenga un tiempo de decidir si se quiere quedar ahí, a ver cómo avanza su hijo, o si quiere hacer otra cosa en el inter en el que el niño esté en la clase, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros al momento que generemos esta propuesta de valor para la diferenciación de nuestro negocio, tomemos en cuenta que si el cliente no es el mismo que el usuario, hay que hacer dos, hay que hacer el del cliente y hay que hacer el del usuario. El del usuario me va a servir para armar toda la experiencia que acompaña a esta personita o a esta persona que le voy a dar el servicio. ¿Dudas hasta aquí? Me pueden ir poniendo por el chat si tienen dudas, preguntas, aquí los voy leyendo. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Puedo? Sí. ¿De qué va a servir, o sea, saber qué dicen sus amigos, jefe y pareja o influencia? Ok, entonces aquí es, ¿qué escucha? Aquí es lo que hablaba del tema de los influencers, ¿ok? ¿Qué escucha? ¿A quién oye? Y aquí va un ejemplo. Si hoy quisiera anunciarme en el radio y estamos hablando que son papás los que van a contratar mi servicio de piano, tengo que ver hasta en qué cadenas de radio son las adecuadas a las que me voy a dirigir y en qué horarios, ¿ok? Muchas veces necesitamos ver cómo es el círculo de amigos. Si yo me voy a generar mi servicio para un sector de clase media alta, quizá lo que va a pasar es que tenga algunas influencers marcadas que siguen redes sociales y les ponga atención y las escuche y tome importancia de esto. Entonces, si sus amigos, ¿qué dicen sus amigos? Pues ahorita está de moda el pádel, por ejemplo, en nivel general, en Mérida, sobre todo, han abierto muchísimas canchas de pádel. Entonces, ahorita todo el mundo quiere practicar pádel y antes ni sabían que existía. ¿Me explico? Entonces, esto de qué escuchas, qué va recibiendo de información del entorno en donde está para ver cómo te vas a poder comunicar con esa persona. ¿Solucioné tu duda, Goretti? Sí, muchas gracias. Aura. Hola Mayra, muchas gracias. Hola. Mira, mi duda es porque mi proyecto abarca 3 cosas diferentes. Se llama Casa Moloch y es casa, taller y galería. Entonces, hay un público, bueno, el que ahorita sí tenemos bien manejado es el de los eventos. Y ya tenemos bien establecido quiénes son nuestros clientes, ya llevamos mucho tiempo con eso, y es un cliente joven, pues es aquí en Valladolid. Ok. Pero para la galería, que va a ser como tienda-galería, que si todavía no lo hemos echado a andar, sería un cliente muy diferente, alguien que sí compra arte, que sí le invierte un poquito más, que tiene un poquito más de recursos. Y la otra, los talleres, que también podría ser otro público un poquito diferente, quizás más enfocado hacia niños, me imagino yo. Bueno, yo sé que tú dijiste el que mucho abarca, poco aprieta, pero bueno, acá está un poquito son unidades son unidades, perdón que te interrumpa, son unidades de negocio distintas. Y cada unidad de negocio, aquí yo les llamo, cuando les doy consultoría a los emprendedores, haz de cuenta que son tu negocio central,
se llama Moloch, ¿ok? Y ese es el cuerpo de la araña. Y cada una de estas unidades de negocio distintas son patas de la arañita que se va a ir moviendo y que te va a ir generando negocios. Entonces, cada patita tiene un cliente distinto y lo tienes que ver como una unidad de negocio independiente que está bajo el mismo paraguas, o sea, y que al final de cuentas tienen algo en común, que puede ser el tema del arte. A todos les gusta el arte. Entonces, pero la forma en la que generas el post y la invitación para el tema de la galería de los niños es diferente al que le hablas a esta parte del que quiere un taller, del que quiere ir a hacer un tema de evento. Entonces, es diferente, por eso es importante que conozcas cada mapa de empatía. Mi recomendación, porque ustedes son personas súper creativas, todos los 23 que están aquí, es que vayan trabajando sobre lo que le genera más negocio. Ustedes saben de manera natural qué negocio es el que les está dejando más lana. Eso, ¿qué ni qué? Entonces es estructura primero el que te deja más lana. Ya quedó. Oye, Mayra, pero es que a mí el que me apasiona es el de la galería. Buenísimo. Vamos a hazlo rentable. Haz tu mapa de empatía. Enfócate muy bien hacia qué cliente le vas a hablar, cómo le vas a hablar, cómo lo vas a traer y cómo le vas a generar negocio. O sea, cómo vas a generar ingresos. Y esto ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí es importante que tengan claro este cliente al que le van a hablar. No solo por marketing, sino también por cómo le vas a vender. ¿Ok? Ok. Porque luego sacan estas tarjetitas de cliente frecuente. A lo mejor yo sí soy mariachi, y tengo un compañero aquí de la oficina que es mariachi, que tiene su mariachi. Y resulta que decimos, ¿cómo vamos a hacer que los clientes regresen y siempre nos prefieran? Y aquí alguien me preguntaba, creo que Goretti, ¿por qué es importante que escuchas de tus amigos? Porque resulta que una estrategia fue, le doy la serenata a la novia, que me contrató el amigo, pero si tú me referencias con otro amigo, ese amigo al que me referenciaste, le voy a dar un 20% de descuento. Y a ti, en el momento de que me contrates otro servicio, te voy a regalar 3 canciones más. Entonces, al final de cuentas, estás haciendo estrategias, entendiendo a tu cliente y utilizando este mapa, porque ¿qué dicen sus amigos? Pues si el otro amigo quiere llevarle serenata a la novia y el otro lo escucha, te promueve. Entonces, tú misma vas generando todas estas estrategias para que te genere más ingresos, tu nuevo modelo de negocios, ¿ok? Ok, perfecto. Muchas gracias, Mayra. No, un gusto. Entonces, me voy a pasar al siguiente punto que es importante dentro de la propuesta de valor, que esto lo dice una metodología de diseño que se llama Design Thinking, que tiene que ver que pensemos en los trabajos que hace mi producto o mi servicio. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que sea de valor, que sea fácil de usar, que sea accesible, que sea útil, que se pueda localizar, que yo trabaje en mi credibilidad y que sea atractivo. Entonces, al final de cuentas, esta experiencia de usuario, y por eso se llama UX, que es User Experience, esta experiencia de usuario te va a permitir que una vez que entren y conozcan tu producto, quieran regresar. Entonces, ahorita ya en los restaurantes, en quizá galerías, en muchos lados, están los famosos photo opportunities, o que hagas instagramiable tu lugar o tu ambiente. ¿Por qué? Porque todos utilizamos fotos y todos queremos subir una historia y todos queremos presumir en dónde estamos. Entonces, eso es lo que tú tienes que pensar al momento de diseñar todo. Piensa en la experiencia. Ustedes, como agentes culturales y creativos o emprendedores de la economía naranja, son súper creativos. Entonces, ¿cómo te voy a hacer sentir a ti, cliente, que cuando entres en contacto conmigo, todo sea una experiencia? Desde cómo te contesto al momento que me pides o me quieres que me cotizar algo conmigo, la forma en el lenguaje que te voy a contestar. Y por eso es importante esto, ¿qué dice y qué hace? ¿Cómo habla tu cliente? Porque en la forma en la que te voy a contestar, empieza la primera experiencia conmigo. Desde que te contactan, desde que te mandan un WhatsApp, ¿cómo te voy a dar? ¿Cómo va a ser accesible hacia que tú lo veas?
mi paquete de servicios. Entonces, a lo mejor mi WhatsApp se convierte en un WhatsApp Business, en donde puedas ver el catálogo de servicios que ofrezco, qué costo tienen, o puede tener un videíto muy rápido de cuáles son los beneficios de poder contratar conmigo el servicio que quieras contratar. ¿Me explico? Entonces, esto es parte importante también de la propuesta de valor y es importante que estos 7 aspectos los tomemos en cuenta al momento de redactarlo, ¿vale? Entonces, voy a pasar hacia algo que tenemos, que es una herramienta de negocios que nos va a ayudar a poder plasmar mejor nuestra propuesta de valor. La primera es esta, que es un perfil de cliente, un mapa de empatía, que es súper importante para que ustedes sepan cómo comunicarse con sus clientes, ¿vale? Ahora voy a empezar a explicar una segunda. Hasta aquí dudas, porque les voy a hablar de muchos temas y muchas herramientas. Entonces, si tienen dudas, vayan escribiéndolas en el chat y vamos a ir sacando como todo lo que les sea de utilidad, ¿vale? O pueden levantar la manita y vamos haciendo intervenciones rápidas. ¿Dudas, preguntas? Por mi parte no, gracias. Perfecto, voy a la siguiente. El lienzo de propuesta de valor de Canvas es creado por alguien que se llama Alexander Osterwalder y lo que hace es que agarra o se basa del Canvas, que es un lienzo de 9 bloques que ahorita les voy a explicar, y dice, oye, ¿sabes qué? Lo más importante es la propuesta de valor y el segmento de clientes. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es ver la forma en cómo uno esta propuesta de valor con mis clientes, ¿ok? Entonces, el punto es que siempre tomes en cuenta o el corazón de tu negocio sea el cliente. Entonces, lo que te dice esta metodología es que primero tienes que observar al cliente. ¿Cuáles son los beneficios que está buscando? ¿Cuáles son las cuestiones que le cuesta trabajo hacer? ¿Cuáles son sus frustraciones? O sea, ¿qué es lo que le duele al cliente? O sea, y aquí, por ejemplo, Mario decía, no, pues el tema de que no hay una falta de oportunidades, pues es una frustración. ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener, que quisiera tener? Pues que quisiera tener networking, que quisiera ser conocido, que quisiera aprender a cómo saber cotizar muy bien y darle valor a lo que hace. Entonces, toda esta parte, que es este circulito que están viendo ahí, es lo que vamos a observar y ahí lo vamos a ir vaciando para después diseñar la parte cuadrada, que es cuáles son estos aliviadores de las frustraciones que tiene mi cliente, a través, para que estos aliviadores le lleguen, a través de qué productos o qué servicios se los voy a ofrecer o se los voy a dar, y cómo le voy a generar satisfacciones y alegrías, ¿ok? Entonces, voy a poner un ejemplo. ¿Hay alguien por aquí que tenga alguna academia de danza? Yo maestra. Goretti, soy Goretti. Muy bien. Goretti, ¿por qué hacen las academias de danza al final del ciclo, hacen un evento en donde los niños bailan y se lucen hacia los papás? ¿Por qué lo hacen? Ok, no tengo en sí una academia, pero es lo que a mí me gustaría Okay. hacer algo diferente en lo que realmente se hace. Pero en realidad lo que nosotros hacemos como maestros de danza, mostrarle a los papás todo lo que los niños aprendieron durante el curso escolar, como que es ahora sí el resultado de la evolución durante todo lo que viene siendo el curso escolar. De hecho, siempre al inicio se hace como que una presentación o un tipo de examen para que vean los papás cómo están entrando, qué posibilidades de movimiento tienen, y al final vean el resultado, cómo avanzó el niño, a lo mejor en lo que viene siendo en las puntas, en o el en avance. la expresión corporal. Okay. Sí. Perfecto. Entonces, lo que hacemos con eso es un creador de alegría. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que yo estoy haciendo es le estoy enseñando al papá el avance que tuvo su hijo y es un creador de alegría. No le estoy aliviando una frustración, nada, porque la frustración a lo mejor inicial es a lo mejor porque no encuentran un espacio en donde sus hijos puedan practicar el deporte que quieran practicar. Entonces, pero aquí lo que estoy haciendo a través de esta demostración es un creador de alegría. Entonces,
Esto es importante tenerlo claro porque aquí vamos a ir poniendo cómo funciona todo nuestro negocio y con base a eso, cómo lo voy a estructurar. Desde, como bien decía Goretti, vamos a tener un examen y después les hago un festival al final, que es un creador de alegría, porque a todos los papás les va a encantar ver. ¿Me escuchan bien? Porque sale que mi conexión está inestable. Sí, al principio se cortó, maestra, ahora sí, ya. Un poquito, pero sí se escucha bien. ¿Sí? Ok. Entonces, es como este creador de alegría nos va a permitir ver cómo mi cliente ya tuvo niveles de satisfacción o cuál es el avance, y eso le genera una satisfacción al cliente, ¿ok? Entonces, por eso es importante conocer este lienzo, ¿ok? Y en este círculo voy a poner como todo, es como jugar entre la parte positiva y negativa. Entonces, voy a ver todo lo negativo que mi cliente vio, o sea, todo lo negativo que tenemos, desde la perspectiva del cliente, qué cuestiones necesita, qué frustraciones, cuáles serían los beneficios. Y luego en la parte cuadrada es incluir todo lo bonito que nosotros le vamos a poner de una parte como ya más clara, ¿ok? Déjenme borro mi círculo de creador de alegría. Entonces, aquí vamos a ir viendo 2 puntos, ¿ok? Vamos a ver del lado o de mi parte izquierda, que es el lienzo, que es la parte de observar, que está aquí. Aquí va toda la parte que vas a construir con base a hipótesis. Y es, yo creo que los papás que quieren llevar a sus hijos a una academia de danza tienen estas frustraciones, necesitan estos trabajos. Y del lado derecho es lo que tú vas a diseñar como negocio para que puedas darle una mejor experiencia a este cliente, ¿ok? La parte de observar, como lo estamos viendo aquí, está compuesta de 3 elementos, ¿ok? Que es esta parte de los trabajos del cliente. Y aquí vamos a indicar todo aquello que desearía el cliente al momento de comprar tu producto o servicio, ¿ok? Y este trabajo se divide en 3 tipos. Está el trabajo funcional, está el trabajo social y está la tarea personal o emocional. Si yo quiero contratar un servicio de una academia que le enseñe a mi hija ballet, entonces estoy esperando que haya una metodología y un avance específico en cómo hace las puntas, un avance, porque a lo mejor parte de lo que yo estoy buscando es que mi hija sea una bailadora de ballet. Como ya verán, todos mis ejemplos son en femenino porque tengo una hija, me tengo que balconear, ni modo. Pero ahorita pongo ejemplos de niños. Entonces, en trabajo social, ¿qué quiere mostrar el cliente ante otros? Hace una característica. Y muchas veces el trabajo social tiene que ver con aparentar mayor poder, estatus o felicidad. Y es parte de las cosas que necesitamos analizar de nuestro cliente para ver cómo le vamos a vender las cosas. Y otro tiene que ver con esta parte emocional, que el cliente desea sentirse de una determinada forma para aumentar su bienestar y tener mayor seguridad. Dentro de los que tengo aquí, en el taller de hoy, hay alguien que se dedique a ver temas como de bodas o experiencias para bodas, eventos o que vaya a bodas con temas de saxofón o algo así. No tengo a nadie en esa parte. Bueno, voy a poner el ejemplo muy claro. En un tema de una boda, ¿quién es el cliente? O usuario. Los novios. ¿Quién tiene el poder de decisión en la boda? En todo lo que tiene que ver. Normalmente la novia. Y a la novia, de estos 3 ejemplos, o sea, de estos 3 tipos, funcional, social y personal emocional, ¿cuáles son los que les va a dar mayor énfasis? ¿Cuál creen que les va a dar mayor énfasis? En la tarea del personal emocional, ¿no? Personal emocional es la primera, pero en este ejemplo, en las bodas, le dan los 3, ¿ok? Trabajo funcional, porque si algo sale mal, o sea, le da un infarto. El trabajo social sí quiere dar
mayor estatus, poder y felicidad, pero sobre todo también tiene que ver, dependiendo del perfil de la novia, en la parte emocional y que se sienta segura. Entonces, al final de cuentas, es importante que nosotros podamos identificar de acuerdo a nuestros clientes cuál es el orden de prioridad que tienen estos trabajos. Habrá algunos tipos de negocios que no apliquen los tres. Habrá, como en este ejemplo, que aplican los tres, nada más que uno tiene mayor relevancia que el otro. Entonces, tienes que trabajar en darle esa oferta al momento que muestras tu servicio. Oye, Mayra, ¿se lo voy a recitar cada vez que tenga junta con un cliente? No necesariamente, pero toda tu marca lo va a transmitir. ¿Me expliqué? Entonces, aquí la importancia es de comprender al cliente más allá de su necesidad explícita. Es comprender a la novia más allá de que necesita una fiesta. No, o sea, porque la realidad es que puede haberse casado sin tener una fiesta. Pero si ella necesita una boda y necesita una fiesta, porque eso es lo que tiene en su mente, entonces su necesidad explícita es tener una boda, una fiesta. Pero ¿cómo? Y esto lo vas a lograr a través de una tanda de entrevistas. Y es cuando ya la experiencia de ustedes dentro del negocio se vuelve valiosa. Porque yo les podría decir, como Goretti decía, no es para que los papás vean los avances. Pues si yo nunca he practicado danza, no sé nada de danza y quiero poner una academia de danza, pues a lo mejor y se me olvida hacer el festival del final del año y es un tache porque es parte de. Entonces necesitamos conocer muy bien las necesidades explícitas e implícitas de nuestro cliente para poder sacar estas divisiones de trabajo y poder ver cómo le voy a ofrecer mejor una experiencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Ok. No. La siguiente parte del círculo son las frustraciones del cliente, ¿ok? Y estas frustraciones las tenemos que ver durante toda la experiencia del cliente contigo como marca. ¿Cuáles pueden ser las molestias? Antes, durante y después de hacer el trabajo que le llamamos o de estar en contacto contigo, que es ¿qué molestias puede tener el cliente cuando me contacta por primera vez para pedirme informes sobre las opciones de clases que tenemos? Durante, ¿qué molestias puede tener el cliente en este tiempo que está tomando las clases con nosotros? Y después, cuando ya acabó el ciclo, ¿qué molestias pudiera tener? Entonces los puedes diferenciar entre resultados, problemas o características, que son aspectos no deseados que pertenecen a un buen servicio. Pueden ser obstáculos, todo aquel aspecto que dificulta la realización del trabajo del cliente, y pueden ser riesgos potenciales, riesgos presentes durante la realización del trabajo o del resultado. Si yo les dijera hoy, vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién tiene negocio que me dé un ejemplo, que me diga de qué se trata su negocio para que yo ponga el ejemplo de acuerdo a su negocio? Otro voluntario que no haya participado. ¿Ninguno? Ok. Hola, yo. ¿Qué tal? Hola. Pues, ¿Aura? O no, Luz Helena. Sí, estoy bien, ¿verdad? Luz Helena. ¿De qué es tu negocio, Luz Helena? Nosotros tenemos un espacio cultural, así le pusimos. Básicamente es nuestra casa, pero es muy, muy grande. Entonces tenemos un espacio abierto y bueno, nos dedicamos a hacer obras de teatro, de títeres, especialmente para las infancias y sus familias. Así es como lo proyectamos. Damos talleres, cursos de verano, en fin, ¿no? Cuentería, así un sinfín de actividades dedicados, sobre todo ahorita más a la primera infancia. O sea, como que estamos especificándonos todavía más en lo que estamos haciendo, digamos, ¿no? ¿Antes de los 1 a los 6 años? De los 0 a los 6. De los 0 a los 6. Es como lo Me encanta. Y vendemos comida mexicana. Entonces, ahí. ¿Cómo se llama, Luz Helena, tu negocio? La Casita Fagua. Por ahí, si quieren de facebookearlo, tenemos Facebook. Ok, La Casita Fagua. Muy bien. Entonces, La Casita Fagua,
lo que va a hacer ahorita está perfecto porque ya tiene muy bien delimitado su mercado. O sea, el universo de niños es enorme, pero yo me voy a dedicar a la primera infancia, de 0 a 6, y voy a sacar una serie de servicios específicos para ese mercado, ¿vale? Entonces, sí lo tiene Luz Helena. Ahora, vamos a pensar, ese es tu usuario. Esos niños de la primera infancia son tu usuario. Vamos a pensar en el cliente. ¿Qué molestias puede tener el cliente antes de contratar el curso de verano que tú tienes, durante el curso de verano y después del curso de verano? Uno de esos problemas puede ser que no haya, y aquí estoy inventando, Luz Helena, y tú me corriges si me estoy diciendo algo que no. Uno de los problemas durante el servicio puede ser un espacio en donde estacionarse. A lo mejor, al momento de entregar a los niños, hay un tema en donde como no tienen dónde estacionarse y los papás los quieren bajar y son de la primera infancia, pues se tardan mucho. ¿Qué tengo que hacer para solventar esa molestia? Entonces empezamos aquí, desde que es una molestia o una frustración, a buscar cuál es este aliviador de la frustración. Ah, no, pues como sucede eso, pues hicimos un circuito y somos 2 personas, una persona que ayuda a bajar al niño del coche de la parte de atrás de la sillita, mientras recibimos, otra recibe las cosas del niño, entonces es un circuito que es como muy rápido. Ok. ¿Qué otra cuestión puede ser una frustración o un obstáculo? No, pues resulta que dentro de los eventos que tenemos, cuando es en las noches, como es una casa muy grande, como hay muchas plantas, hay muchos mosquitos y terminan siendo como un problema. No, pues ¿cómo voy a aliviar ese dolor y cómo lo voy a quitar para que la experiencia del cliente en contacto con mi servicio sea muy buena? ¿Me explico? Entonces, vamos a pensar, este lienzo nos sirve para pensar del lado negativo acá, en frustraciones, y cómo lo vamos a volver en algo positivo para que la experiencia de mi cliente y de mi usuario con mi negocio sea maravillosa todo el tiempo. Y haciendo este análisis, ¿qué otros productos o servicios se me pueden ocurrir? Porque puede ser que dentro de esto, una parte de la experiencia al momento de hacer algo es que los mismos niños desarrollen su propio repelente. Entonces, les damos las partes de lo que tienen que hacer, lo mezclan, lo tienen y es como que el primer inicio de todo este recorrido. ¿Me expliqué? Entonces, aquí el punto es ir generando estas opciones, identificando estas frustraciones para convertirlas en temas de valor que le puedan dar una mejor experiencia a tu cliente y te vuelva único en la forma de hacer tu negocio, ¿vale? Entonces, siguiente punto que es importante es empezar a ver cuáles son las alegrías del cliente. Es decir, estos beneficios o resultados positivos que obtiene un cliente al momento de estar en contacto con tu negocio, con esta marca. Entonces, cuando pienses en estos resultados o beneficios, clasifícalos en los mínimos, o sea, ¿cuál es lo mínimo que debes de cubrir? ¿Ok? Si yo voy, y aquí voy a poner un ejemplo que no necesariamente es de las industrias creativas y culturales, pero si yo voy a un restaurante a comer, ¿qué es lo mínimo que ustedes esperan? ¿Qué es lo mínimo, Alison, que tú esperas si vas a un restaurante? Bueno, pues yo menos que tengan buena comida. Ok, si vende comida, lo mínimo que espero es que la comida esté buena. Carolina, ¿qué es lo mínimo que esperas si vas a un restaurante? Pues que el servicio sea bueno y la comida sea deliciosa. Ok, entonces mínimo, si voy a ir a un restaurante, la comida tiene que ser buena y el servicio tiene que ser bueno. Entonces, si la comida es mala y el servicio es malo, pues va a quebrar el negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. Entonces lo mínimo es aquello que base. O sea, si yo prometí que te voy a enseñar ballet o voy a enseñar baby ballet, pues lo mínimo es que la niña aprenda a hacer puntas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso es lo importante. Ahora, esperados. Son aquellos que van más allá de lo mínimo dictado por la expectativa del cliente, ¿ok? Entonces, lo mínimo en el restaurante es que la comida sea buena y el servicio sea bueno. Si el lugar cuando entras está muy limpio, muy lindo, pues ya está un poquito más allá de lo mínimo esperado por el cliente. Deseado es que el cliente sabe que no necesariamente está en el bien o el servicio, pero que le gustaría que lo tuviera.
Entonces, aparte de que está súper lindo el lugar, llegas y al momento que llegas, te ofrecen una bebida de cortesía. Eso está padre, pero lo deseas, te gustó, pero no era algo que si no estaba, no pasaba nada. Y aquellas inesperadas son gratas sorpresas de un bien o un servicio que el cliente no hubiera pensado desear, ¿ok? Entonces vamos a pensar que cuando hacen la reservación les preguntan cuál es su bebida favorita, si son alérgicos a algún tipo de alimento. Entonces en cuanto llegan al restaurante, si tú lo que más te gusta es una limonada, te dan una limonada de cortesía junto con una entrada de algo que es típico del restaurante. Entonces es algo inesperado quizá, pero que te genera una alegría al momento de que lo tienes. ¿Me explico? ¿Sí logré transmitir la idea? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. Entonces, aquí es importante que en la parte de descubrir qué es este cuadradito que hacemos, tenemos que empezar a ver de qué forma tu producto o servicio trabaja con las molestias del y haces que se alivien esas frustraciones. Entonces es importante que pienses cómo tu producto va a solucionar todas esas frustraciones antes, durante y el tiempo que esté en contacto contigo. Nos vamos a enfocar en sobre qué molestias son las principales sobre las que vas a trabajar para construir esa propuesta de valor y hacer que tu cliente esté feliz. Una vez que ya tienes claro eso, tienes que generar tu producto o servicio. Es decir, ¿qué vendemos? ¿Qué le venimos manejando al cliente? ¿Qué le vamos a ofrecer para que esté feliz? Y aquí es importante empezar a ver qué hay allá afuera. ¿Qué competencia tengo? ¿Qué ofrecen los demás? Ojo, es importante hacer algo que se llama como una... En términos de emprendimiento le llamamos benchmarking, que es decir, vamos a buscar qué hay allá afuera y ver las mejores prácticas de lo que hay allá afuera que puedo adaptar a mi negocio. No es copiar tal cual, no, es identificar buenas prácticas en negocios similares a los míos o negocios idénticos a los míos para ver cuál me sirve para agregarlo a mi negocio. Mejorado, no se vale copiar hasta tal cual, se vale identificar, tomar inspiración, usar nuestra creatividad y hacerlos mejores, ¿ok? Entonces, y tener claro, por último, cuáles son los creadores de valor o qué hace feliz a tu cliente, para que teniendo claro esto, podamos generar toda una experiencia completa del negocio, ¿ok? Una vez que ya hicimos todo esto, necesitamos encontrar coincidencias, porque a veces ya lo tienes armado y hay que volverle a dar otra leída para ver si en este caso ya sabemos cuáles son los dolores del cliente y si los estamos solucionando y cómo los estamos solucionando. Por eso es importante analizar este lienzo siempre que lo veamos, ¿vale? Entonces, antes de que hagamos un break de 5 minutitos y ustedes no se me vayan a aburrir, les voy a poner otro link, ¿ok? Que es parecido al Mentimeter que vieron hace rato. Entonces, en este link que vamos a hacer, vamos a ir contestando qué oportunidades estamos viendo de negocio que hay, ¿vale? Entonces, denme un segundo, les voy a poner otro link y ustedes estoy segura que tienen claro qué oportunidades de negocio vemos en las industrias creativas y culturales. Todos ustedes tienen diferentes ideas de negocio y ahí me pueden poner qué oportunidades ven. Les estoy dejando el link y ahorita que le aplasten al link van a ver algo como esto, ¿ok? Que es como en donde ustedes van a poner sus respuestas. Pueden ser respuestas cortas o un poquito más largas, caben alrededor de 250 caracteres. Es como un tweet que pueden escribir ahí. Yo les voy a decir cómo los veo y cómo van participando, ¿vale? ¿Dudas de lo que tenemos que hacer? No. No. Vale. Tienen 5 minutitos para ponerlo a lo mucho. 3 minutitos. Aquí voy a ir viendo cómo van.
Somos 23. Ahora sí espero que participen más de 13, ¿eh? Aquí ya va. ¿Qué oportunidades hay? Ya llevo 2. Estoy seguro que hay más por allá que quieran poner sus cuestiones. Les doy 5 minutitos. Aquí van a ir viendo cómo se va poniendo la pantalla con los que vayan participando y van a ir viendo las aportaciones. Tenemos 9 participantes, nos quedan 3 minutitos. ¿Quién más quiere poner aquí sus aportaciones? 10 ya. Vamos a ver. Somos 23, para que pongan más. ¿Quiénes más van a participar? Por lo menos que ahora lleguemos, en esta participemos 14. Estamos a 1. ¿Quién más falta de ir poniéndolo? Eso, ya llegamos a 14. Listo, se cumplieron los 5 minutos. Y vamos a ir leyendo que ustedes pusieron en términos de oportunidades que hay en el sector de las industrias creativas y culturales, ¿ok? Entonces, por aquí pusieron que había innovación, los contenidos para consumidores en Internet es una oportunidad, que hayan propuestas poco convencionales, más experimentales, propuestas especializadas en espacios culturales y musicales, clases de dibujo y pintura para adolescentes y jóvenes, clases para bebés. En algunos nichos los productos, ahí ya se me movió.
a ver, educativo y arte, venta de obras de arte, clases de pintura, música para niños, adultos, señoras, ventas de litografía, souvenirs y artes objetos, consumismo cultural. En algunos nichos los productos que se ofertan son poco accesibles para la gente. Entonces, hay detonación de empleos. A ver, por acá veo. Crecer por medios de redes sociales y transmitir lo que ofrecemos. Generar experiencias artísticas, gastronómicas, de turismo, de ventas de accesorios para las artes. Trabajar en una revalorización, por aquí, trabajar en una valorización de la cultura y las experiencias. Entonces, aquí vamos viendo diferentes opciones que ustedes están poniendo. O sea, por ejemplo, aquí pusieron contenidos, no, había uno que habían puesto, a ver, vamos a ver, déjenme le doy enter para ver si sale. A ver, el scroll por aquí. Había uno que habían puesto de clases como para niños, para bebés, para menores. También hay un mercado muy grande en todas estas personas que hoy son de la tercera edad y que muchas veces buscan tener un mayor, que tienen o quieren experimentar o ver nuevas experiencias y todavía, pues a lo mejor nadie les está haciendo caso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que existe un mercado de oportunidades que esté en sus manos para que lo puedan convertir en negocios rentables y sostenibles. Y parte de que sean negocios rentables y sostenibles tiene que ver con la experiencia que queremos darle a este cliente, ¿ok? En la siguiente parte vamos a construir como ejercicio, vamos a hablar de los elementos que tiene la propuesta de valor y cada uno de ustedes me va a ayudar a armar el elemento de su propuesta de valor, ¿ok? Pero para que no se cansen de mi voz, porque nos falta todavía una hora más de clase, no de taller, les voy a dar un break de 5 minutitos para que quieran ir al baño, tomar agua, lo que sea. Y Mario, tú querías comentar algo antes del break y ya de ahí los mando a break. Dime. Claro. Hola, Mayra. Hola. Mi pregunta es, ahorita con el tema de la digitalización y las plataformas digitales, pues muchos de los eventos eran presenciales y las clases, pues de alguna manera economizaron muchísimo la parte de los eventos para la conectividad. Sin embargo, creo que la parte presencial siempre le genera un valor agregado a la gente o sea, no se puede comparar tener como en face to face a una persona con la que quieres convivir o quieres platicar con ella. O sea, simplemente con el apagar tu cámara, pues no sabes si te están poniendo atención. Entonces, mi pregunta es, más que nada es con un ejemplo. Nosotros dimos un taller hace un par de semanas sobre banda sonora con un amigo que tiene como mucho reconocimiento, pero justo al mismo tiempo salió otro taller con gente ganadora del Oscar en Bacalar y el taller lo estaban cobrando en 1,000 pesos por persona. Eran 10 horas, prácticamente las mismas horas de taller, pero eso sí prácticamente barrió con nosotros con el tema pues de la posibilidad de aprender como esta posibilidad del conocimiento y la experiencia pues con estas personas que tienen muchísima trayectoria. Mi pregunta es, si nosotros, o sea, sí nos interesa tal vez aprovechar los talleres digitales por la posibilidad de tener tal vez alguien de Europa o cualquier parte del mundo, pero ¿crees que la posibilidad de seguir generando eventos presenciales, sobre todo si hay cosas digitales, siga siendo viable o de plano nos tenemos que ir por lo digital? Mira, yo creo que aquí, y ahorita ya nos vamos a ver aquí hablamos de la parte de la propuesta de valor, yo creo que dependiendo del tipo de cliente al que vayas a estar enfocado, puedes hacer un tema híbrido. O sea, es decir, habrá algunos que les interese el tema de la parte digital, o sea, dependiendo de cómo va a ser la transmisión del conocimiento, pero habrá otros que tienen que ser presencial porque es experiencia vivencial. Tienes que estar en contacto con, o sea, yo te podría decir, o sea, en este caso, pues a lo mejor sí puedes tener cuestiones que sean algunos talleres que puedan ser virtuales
y tienes una oferta, y en el que son presenciales, la propuesta de valor o el beneficio es otro. Por eso es importante tener claro cuáles van a ser los beneficios de lo que tú vas a ofrecer de los talleres para que ahí tú puedas elegir la modalidad. ¿Qué pasa? Que al hecho de hacerlo virtual y a todos ya acostumbrarnos al tema de la virtualidad, porque ya lo tenemos como una parte, como una dinámica normal, podemos hacer que haya más asistentes a un costo mucho más barato, ¿no? Pero puedes tener otro paquete en donde sea una experiencia o un curso que sea presencial, en donde los beneficios no solo sean la transmisión del conocimiento entre el ponente y el que está recibiendo la capacitación, sino hayan otros puntos que le generan valor al cliente y que por esto el cliente esté dispuesto a pagar, ¿vale? Porque ahorita, después de esto, cuando hablemos de los elementos de la propuesta de valor, vamos a hablar también del tema de la canibalización del mercado, que en todos los negocios existe, ¿vale? Entonces, les doy 5 minutitos de break. Nos vemos aquí, 12:02, por favor, súper puntuales. Vamos a hablar de los elementos de la propuesta de valor y vamos a hablar del modelo CAMS, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos en 5 minutitos. Saludos. ¿No? Entonces,
Listo, regresamos. Perdón, les puse mal la hora, pero espero que ya estemos por acá. Se me barrió, mis 5 minutos se iban a volver como 35 minutos. Entonces, perdón, ya les puse bien la hora. Cuando ya estén por acá, pueden ir levantando su mano para que ya vayamos comenzando. Y pues bueno, ahora ya los que ya vayan llegando, que vayan levantando su mano para que yo vea que sí están acá. ¿Saben qué es lo más padre de dar Zooms? Les voy a compartir para los que damos Zooms o clases en línea, que es lo más padre, que quizá a ustedes también les pasa. Que nos sentimos en una sesión como medio como de no sabemos si alguien más está atrás, o sea, es como un monólogo gigante, por eso trato de preguntarles cómo van, si tienen alguna duda, porque si no, siento que hablo 2 horas y media en monólogo. Perfecto. Listo, ya estamos casi la mayoría. Bienvenidos de nuevo. Perdón por mi fallo en el tema de del timing. Entonces, dudas de la parte que ya vimos del perfil de cliente, de cómo elaborar el Empathy Map y cómo utilizar este lienzo de propuesta de valor para generar una mejor experiencia para nuestro cliente y la construcción de propuesta de valor. ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen alguna duda, lo pueden poner en el chat. Si no, empiezo de nuevo con lo siguiente. Y si de repente sienten que es demasiada información, también me dicen, ¿eh? Entonces, si ya no hay ninguna duda, me voy hacia lo siguiente. Los elementos de la propuesta de valor. Cuando hablamos del lienzo, les comenté que teníamos ciertos elementos que hay que tomar en cuenta y sobre todo para ver la parte de solucionar las frustraciones de nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros vayamos a redactar esta propuesta de valor, de qué es lo que le voy a ofrecer al cliente de diferente de todas las experiencias culturales y creativas que existen afuera, de todos los agentes culturales que hay, de todos los profesores de música, o sea, ¿cuál es mi diferenciación? ¿Qué elementos tengo que considerar? Una son cómo soluciona estas necesidades funcionales y de desempeño, cómo respondo a estas necesidades emocionales y cómo disminuyo o aumento las expectativas de resultado. Y por ejemplo, aquí hay ciertos ejemplos de cuestiones que son funcionales. Vamos a pensar que si yo tengo un asistente virtual para un ejecutivo, entonces este asistente virtual lo que hace es te puede recibir el correo de manera automática y te quita los spams de tu correo, o sea, todo lo que sea publicidad, entonces limpia de manera automática tu correo, te ayuda a convertir clientes en prospectos con pagos. ¿Sí, Caro? ¿Tienes alguna duda? No, perdón, es que no sé usar eso de la manita. No te preocupes, Caro. Ahí está. No pasa nada. Perdón. Entonces, no pasa nada. Implementar estrategias en ventas, confirmar citas de pacientes. Entonces, esas son necesidades funcionales. Que si estoy contratando un asistente virtual, por ejemplo, en este ejemplo, eso es lo que quiero que haga, porque es un tema de desempeño. Hay un tema de necesidades emocionales. Y en esto tiene que ver con emociones individuales, que es que te sientas seguro, que te sientas cómodo, que te sientas protegido. Y hay otros que tienen que ver con necesidades sociales, en necesidades emocionales que son sociales, que cómo quieres que te perciban los demás. Y hoy estamos en una época en donde esta parte de necesidad emocional social se ha vuelto como muy importante para las nuevas generaciones o para las generaciones que, digamos, estamos entre los menos de 40, entre 40 y 15, estas necesidades sociales, emocionales, debido al tema de las redes sociales, se ha vuelto como muy importante. Entonces, de hecho, existe un estudio para jóvenes o adolescentes en donde el impacto que tienen las redes sociales está causando efectos emocionales negativos en su persona porque alguien no le puso like o porque mucha gente no vio sus historias. Entonces ahí es un tema de necesidad emocional que tenemos que resolver al momento que hagamos una propuesta de valores. ¿Cómo se va a sentir el cliente o cómo me siento? Y están las expectativas de resultados que buscas a lo mejor si yo contrato un buen contador, y ya que ustedes estuvieron hablando del tema del RFC y cómo darte alta el SAT, pues si yo contrato un buen contador, busco que me ayude a reducir el gasto
de los impuestos a través de una estrategia en donde me diga cómo tengo que facturar, qué tengo que facturar y demás. Si yo contrato a una persona que me va a ayudar a manejar las redes sociales de mi negocio, pues espero aumentar mis ventas. ¿Me expliqué? Entonces, esto o estos elementos que hay que considerar en la propuesta de valor fungen para todo. Y lo mejor y mi mejor recomendación es que ustedes se pongan en el zapato del cliente. O sea, que por un momento ustedes sean el cliente y se pongan este sombrero del cliente para poder armar estos elementos generales de la propuesta de valor. ¿Ok? Una buena propuesta de valor debe de transmitir cómo tu empresa, producto o servicio resuelve el problema o necesidad que tiene tu cliente, qué beneficios deben esperar de tu producto o servicio o por qué te deben de elegir a ti y no a tu competencia. Entonces, pero no vas a decir, es que yo como la casita Fogua, ¿sí estoy bien? Luz Elena, sí, ¿verdad? Sí era así. Somos mejores que otra. No vas a poner somos mejores que la competencia o somos mejores que Moloch. Yo sé que Moloch está en Valladolid y que no necesariamente están en el mismo lugar, pero no vas a poner eso, sino vas a poner por qué te eligen a ti. No, pues es que en la casita Fogua tenemos una amplia variedad de tal. O sea, pones cuáles son tus valores diferenciales, ¿vale? Entonces, una vez que ya tienes claro esto, tienes que construir tu propuesta de valor. Y eso es lo que les voy a dejar como de tarea que ustedes puedan ir desarrollando. Entonces, la propuesta de valor debe de ser una frase breve, en donde empiezas con el nombre de tu proyecto, está desarrollando esta oferta específica para ayudar a una audiencia meta en específico que tiene tal problema y cuya diferenciación es X o Y, ¿vale? Entonces, ahorita me gustaría que entre ustedes agarren una libreta, una hoja o agarren y abran un Word o abran una nota en su celular y pongan y construyan cuál podría ser la propuesta de valor o esta frase breve del negocio que actualmente tienen. ¿Cuánto tiempo les doy? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿En cuánto tiempo se lo echan? ¿Puedes repetirlo, por favor? Vamos a hacer una frase breve que es la propuesta de valor de nuestro negocio, en donde vamos a poner, por ejemplo, la casita Fogua está desarrollando qué oferta tiene para ayudar a niños de la primera infancia, que son de 0 a 6, que tienen la necesidad de tener un curso de verano que sea creativo, que fomente tales cosas, ¿ok? Aquí hay que hacer la frase breve de la propuesta de valor de sus negocios. ¿Creen que en 5 minutos lo resolvemos o les doy 10 minutos? Aquí escríbanme en el chat. ¿10 minutos o 5 minutos? Para que hagan su primera frase de propuesta de valor. Eso, Luz Elena, tú muy bien, tú no pierdes el tiempo. Vale, 5 minutos a partir de ahorita, ¿eh? Son 11:42, 11:47, escucho 2 o 3 propuestas de valor. Vamos, María, 5 minutos, sí se pueden 5 minutos, ¿vale? Les pongo hasta música inspiradora. Vale, ahí es la frase que tenemos que construir. Yo voy a apagar mi cámara.
Listo. A ver, Alison, ¿qué duda tenías no entendí cuando nos referimos a mercado multinivel? ¿De qué es tu negocio o de qué se trata tu negocio? Bueno, no es, o sea, es mercado en red, o sea, tomé como referencia a Mary Kay para saber si estaba bien la propuesta de valor. Ok. Digamos, Mary Kay, ¿a quién le vende o quién es su audiencia meta son mujeres? Sí, bueno, sobre todo que son productos faciales, así que pues creo que también adolescentes. Ok, entonces, si al final de cuentas, si yo lo quisiera poner, o sea, digamos, como Mary Kay, si yo utilizo el ejemplo de la empresa en general, o sea, la marca general, su audiencia meta son mujeres y al final de cuentas ponen mujeres a partir, como tú bien dices, de los 11 o 12 años en adelante, que buscan tener un mejor cuidado de su piel o que quieren tener una mejor apariencia en términos de uso de cosméticos y demás, ¿ok? Entonces, si yo me voy a enfocar o si tu negocio está puesto o dentro de Mary Kay, tú lo que quieres que detonar es la parte como de facial, todo el tema del cuidado facial, en adolescentes pudieras poner que sufren de un problema de acné o de ciertos problemas en la piel, y la ventaja competitiva es que a través de productos de alta calidad y demás solucionan ese problema, ¿vale? O sea, al final de cuentas, todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, generan ofertas de valor. Las empresas que son más grandes, su audiencia meta se vuelve mucho más grande porque ya tienen diferentes canales y productos para diferentes tipos de audiencia meta. Entonces, al final se vuelven un poco más grandes, ¿va? ¿Logré solventar tu duda, Alison? Sí, sí, más que nada eso. Va, perfecto. Entonces, a ver, ¿quién me quisiera compartir la redacción de su propuesta de valor? ¿Quién está por ahí que quiera compartirla, que la haya terminado? A ver, ¿quién levanta la mano? Vamos a ver. Ahí está, Alison. Vendedores de Mary Kay están desarrollando paquetes de productos faciales para ayudar a adolescentes y adultos al cuidado de la piel con descuentos variados. Ok. Ok, bien, Alison. ¿Quién más por acá que lo quiera poner o que me lo quiera leer? Voy a ver quién levantó la mano, si alguien levantó la mano. ¿Alguien más? Fanny Yo creo que y me luego devuelvo. Aura. ¿Sí levantaste tu mano, Fanny, o no? Sí. Sí. Es espacio educativo para adolescentes y adultos con un programa equilibrado que implique goce y satisfacción personal, que permita conseguir beneficios motrices, aumentar flexibilidad, fuerza y resistencia con maestros profesionales con trayectoria. ¿Es como una escuela de yoga o algo así? Ajá, exactamente. Ok, ok. A ver, ¿me lo vuelves a leer? Dice espacio educativo para adolescentes y adultos con un programa equilibrado que implique goce y satisfacción personal, que permita conseguir beneficios motrices, aumentar flexibilidad, fuerza y resistencia con maestros profesionales con trayectoria. O sea, no especifico exactamente si es yoga o... pero tiene que ver con el desarrollo físico motriz. Ok. ¿Y tu proyecto ya tiene nombre? No, ahora le podemos poner uno. O sea, si todavía no tiene nombre, ok, no pasa nada, está bien. O sea, el tema hoy lo que creo Salud. es que la oferta que tú estás buscando es mejorar la salud física a través de técnicas, a lo mejor por eso pregunté como yoga, porque cuando me lo fuiste escribiendo me imaginé que eran a través de algunas técnicas que tengan que ver con elasticidad, meditación y demás, llegar a un nivel más pleno de salud. Exactamente. Va, perfecto. Entonces, lo que hoy tenemos que poner, o sea, la verdad es que está bien, nada más que si quieres escribirlo en el chat, yo ahorita lo corrijo porque está como muy amplio y pudiera tener algún como tipo de confusión al momento.
que lo podamos escuchar. Pero si quieres, escríbemelo en el chat y ahorita lo reparafraseo mientras vamos viendo otras cuestiones. Ahora. Gracias. A ver, el mío va a ser enfocado a lo de la galería. A ver, dice, Casa Moloch está desarrollando una galería de artistas locales para ayudar a los nuevos residentes con la decoración de su espacio al ofrecer obras de arte únicas que vayan con la personalidad y estilo del cliente, conectando y apoyando a los artistas locales. Ok. ¿Yo puedo pedirte un tipo de obra y me la haces a la medida? Por ejemplo, la idea es que tú vienes a la galería y ves a un artista, no sé, Horacio Sánchez, y dices, me gustó este estilo. Entonces puedes conectar directamente con él y pedirle a él algo más, no sé. Ya me encantó tu ¿Pero estilo. a través de tu galería? A través de la galería. Y es como un cuadro a la medida. Sí, podría hacerte un cuadro a la medida, ya vas a contactar directamente y bueno, nosotros... ¿Pero lo contactas directo o lo contactas a través tuyo? Perdón que haga esta pregunta, pero eso tiene que ver con el modelo de negocio. Buena pregunta, no sé todavía qué sería lo mejor. Porque si yo lo veo, haz de cuenta, veo un cuadro de Horacio, del que me dijiste. Ay, a mí me encantan los elefantes, pero el cuadro que estoy viendo es una jirafa. Entonces yo quiero un elefante. Entonces te digo, oye, la verdad es que me encantó la técnica que tiene Horacio. ¿Me puedes pasar sus datos para que yo lo contacte para un cuadro? Y tú, bien buena gente, porque eres bien buena gente, ya te vi. Entonces tú me vas a decir, ay, sí, claro, Mayra, te doy el teléfono. Yo le hablo a Horacio, yo hago mi negocio con Horacio y tú te gastas en ceros. Entonces, ¿cómo vas a ganar tú? Entonces sería, sí, claro, pues hacemos o coordinamos una cita con Horacio y la galería. Tú puedes dejar el anticipo acá y demás, porque al final de cuentas tú vas a ser como este broker de venta, ¿ok? Entonces sí es importante y es importante que lo pongamos dentro de la propuesta de valor, porque si no, pues también impacta al tema del modelo de negocio, ¿vale? Okay. Vale, gracias. Caro, no, de nada. Caro. Hola. Hola. Sí, perdón, sí quería enviar el link, pero... por ejemplo, ahí en la página puse, bueno, mi propuesta es una galería de arte virtual. Yo hago pues obras de arte al óleo y lo que estoy promocionando últimamente es decorar espacios. Entonces yo puse en la publicidad, decora tus espacios, te ayudamos a renovar y a crear tu hogar con estilo, armonizando con obras de arte al óleo de Carolina Catán. Y pues subí una foto ahí en la página. Aquí nos faltaría, Carolina, que ya le di el link. A ver, aquí se abra, o sea, a tu página de Facebook. Aquí lo que nos faltaría, Caro, es a qué mercado meta estás dirigido. O sea, para quienes quieran decorar su espacio, pero ¿quiénes? Para mujeres, para hombres. O sea, al final de cuentas, tú ya llevas tiempo en el mercado y sabes quién es el que te compra. Entonces, busca esta definición de esta audiencia meta, que está perfecto. Lo que busca es decorar un espacio, pero ¿cuál sería la ventaja competitiva de contratar contigo, Caro, o de contratar hoy mismo? O sea, digamos, hoy estoy con las dos y yo soy un cliente, quiero decorar un espacio, quiero decorar mi oficina. ¿Por qué voy contigo, Caro, y no voy con ahora y le contrato mi cuadro a Horacio? ¿Me expliqué? Entonces, hoy tú debes de tener una ventaja competitiva. Está padrísimo que es una galería digital, pero ¿qué más? ¿Qué más me ofrece? Bueno, mis cuadros, bueno, lo que... No, o sea, no es para que lo resolvamos ahorita, Carito, sino es para que te lo quedes en la mente y qué más le puedes poner, ¿vale? Ok. Sí, o sea, por ¿va ejemplo, bien? Aquí, por ejemplo, yo últimamente me estoy enfocando en la parte de decorar el espacio, ¿no? Pero por lo general, o sea, yo lo que hago es que hago exposiciones en el museo y pues el momento del evento es que las personas llegan y compran la obra. Pero al final de cuentas, hoy entrar al mercado. Hoy lo que puedes hacer para entrar a un mercado más de personalización
es Sí. que lo que pueden hacer es que en esa ventaja competitiva puede ser la creación de obras artísticas adecuadas al estilo de tu espacio. Entonces, como primera entrevista, tú lo que les pides es que te manden una foto del espacio en donde se va a exhibir el cuadro y tú vas a hacer una propuesta artística que armonice con lo que ya está. Entonces, ahí, pero lo puedes poner como una parte de la ventaja competitiva. Ahorita seguimos revisando las demás. Voy a pasarme al tema de modelo Canvas, que quiero enseñarles, que es súper importante para esta media hora que nos queda, bueno, 20 minutos, y de ahí dejar 10 minutos para preguntas y respuestas. El tema del modelo Canvas es la base del Canvas, que es de Alexander Osterwalder. El Canvas, cuando les hablen del Canvas, es un modelo de 9 bloques, y se los voy a mostrar acá, y les voy explicando los 9 bloques. Pero es este lienzo que ven ahí, que en estos 9 bloques plasman todo cómo funciona su negocio. Desde el cliente, desde la propuesta de valor del cliente, cómo te relacionas con él, cómo llegas a sus canales y cómo le vendes. Entonces, hoy, de lo que ya hemos visto ahorita, ya definimos o ya estamos trabajando en esta definición del cliente, o sea, ¿quién me va a comprar? Y empezamos a redactar el ¿por qué me va a comprar? Entonces, este de aquí se conecta directamente con este. Entonces, aquí yo ya tengo un cliente definido y aquí le voy a vender, ¿ok? Esa es una forma de generar el Canvas. Existe otra forma. Mayra, yo ya tengo un negocio, ya está puesto, ya sé cuál es mi propuesta de valor. Ejemplo, el tuyo, Carito. O sea, tú ya tienes una galería, tú ya haces cuadros. Hoy lo que tenemos que buscar ahora, y tus cuadros están divinos, porque hablo ahorita en Facebook, y ahora tengo que buscar qué segmento de cliente es el que me va a comprar. Entonces, yo puedo elaborar este Canvas desde estas dos perspectivas. Puede ser la primera, que es la roja, que es, tengo la idea, veo al cliente, veo qué necesidades tiene el cliente y de acuerdo a las necesidades del cliente genero la propuesta de valor. La otra puede ser, no, si yo ya tengo una propuesta de valor muy clara, yo ya sé qué hago, ahora lo que voy a buscar son los clientes que necesiten esto que yo estoy ofreciendo. ¿Me expliqué? Entonces, tenemos dos formas de abordar digamos que el lienzo de Canvas. Entonces, de acuerdo a estas dos propuestas, es como lo ahorita vamos a trabajar. La que a mí me gusta más es empezar desde el cliente y una vez que ya sabes quién es el cliente que tiene la necesidad, generar la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, cualquier negocio se adapta. Y esa es la parte que tenemos que entender nosotros como emprendedores. Para que esto sea negocio, me tengo que adaptar a quien va a pagar. ¿Ok? Y tengo que adaptar mi modelo de negocios y mi oferta de valor hacia quien va a pagar. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con el modelo Canvas, ya vimos 3 cosas el día de hoy. La primera es este mapa de empatía para que yo vea quién es el cliente. La segunda, vimos este lienzo de cómo generar este Canvas de la propuesta de valor. La tercera, hicimos una frase de cómo puede ser nuestra propuesta de valor. Y ahora la cuarta y más importante es cómo genero este modelo de negocios, ¿ok? Estos 9 bloques, y ya no me voy a detener tanto en hablar del cliente, lo primero por donde tenemos que hacer es cuál es el grupo de personas que va a abonar a mi negocio. O sea, ¿quién va a comprar? ¿Quién es este cliente? Dependiendo del negocio que tengamos y de estas patitas de la araña que tenga nuestro negocio, va a ser la diversidad de clientes que vayamos a tener. No siempre tienen que ser los mismos, ¿ok? Y después vamos a construir la propuesta de valor o cuál es la oferta distintiva para cada cliente, ¿ok? Porque son diferentes unidades de negocio, si son diferentes. Si solo es una unidad de negocio, solo es un cliente, ¿cuál es esta propuesta de valor que le voy a dar al cliente? Y aquí hay ejemplos. Puedo competir por precio, puedo competir por novedad, puedo competir por desempeño, puedo competir por customización. Aquí, Caro, va lo tuyo, es yo te hago un cuadro a la medida de acuerdo al ambiente que ya tienes. O sea, no vas a adaptar a lo mejor el cuadro que viste en mi galería,
te encantó, pero quieres que tenga otros colores, o te puedo recomendar hacerte otro con otros colores que vaya más adecuado al espacio que tú quieres decorar. Tiene que ver con, a lo mejor puede ser reducción de riesgos, accesibilidad, experiencia. Entonces aquí la vamos a ir construyendo. Luego, la siguiente etapa que tenemos que construir dentro del Canvas tiene que ver como que los canales o la forma en la que tú como empresa te relacionas con el segmento de clientes que yo ya definí. Entonces, es cómo le entrego mi producto, cómo llega a mí, va a ser a través de la página de Facebook, va a ser a través de una página de Instagram, cómo le voy a hablar, cómo voy a enviar el pedido. Pues resulta que ya me alié con unos no va a ser por Rappi, pero me alié con unos de servicios de motos o de entregas en donde yo te empaco el producto súper bonito, te llega con una tarjeta en donde yo te doy las gracias por haber adquirido el producto y la firmo. O sea, ¿cómo llego? ¿A través de qué canales? ¿Y cómo hago ese contacto con el cliente? ¿Ok? Y eso es importante tenerlo muy claro para saber si vas a necesitar fuerza de ventas, si vas a tener empleados directos, si tú propiamente lo vas a hacer, si va a ser a través de alianzas con otros que brindan el servicio. Entonces, esta parte es cómo me voy a comunicar, cómo voy a vender y cómo voy a distribuir mi producto al cliente, ¿vale? El siguiente punto es la relación con los clientes. Y aquí es los tipos de relaciones que una compañía tiene con un cliente. ¿Qué vínculos vas a crear con el cliente? De tal forma que amas la marca y el cliente no se la deja ir. Etapa postventa en la anterior, creo que la viste, Alison. La etapa postventa es después de que ya compraste conmigo, ¿cómo le doy un seguimiento? En el ejemplo de la piel, vamos a pensar que a un chico o un adolescente de 15 años le diste un producto que le va a ayudar a reducir el tema de acné en su cara. A las 2 semanas ya debe de empezar a ver resultados. Entonces, a las 2 semanas le mandas un mensaje y lo contactas y le dices cómo te has sentido con el producto, has sentido que ha disminuido, lo has estado aplicando. Este servicio postventa quiere decir cómo estás dándole seguimiento al cliente, ¿ok? Entonces, en un ejemplo de venta de coches, el servicio postventa te lo dan a través de cuando les dan mantenimiento a tu coche, a una agencia, cuando le da mantenimiento a tu coche y te da un buen servicio, te puede dar hasta un auto. Por ejemplo, Honda tiene un servicio postventa maravilloso. Cuando le haces un servicio a tu coche, te puede prestar hasta un auto para que te puedas mover mientras el tiempo que no tienes coche porque tu coche está en mantenimiento, que ninguna otra agencia te lo ofrece. Entonces, eso nos referimos con servicio postventa. La siguiente es cómo me relaciono con los clientes y cómo hago que mi cliente defienda mi marca y la ame, ¿ok? A través de que sea un muy buen producto. Aquí tengo 2 o 3 que pintan, ya vi. Estoy segura que hay cierta marca de pinceles que no la cambian por nada. Y tiene que ver por la forma en la que está hecho o la función del pincel. Pero también puedes crear comunidad. A lo mejor, y yo dentro de la venta de mis cuadros o dentro de mi galería genero una comunidad con más artistas. Entonces, parte de esta relación con el cliente es que puede estar viendo a través de mi cuenta de Instagram nuevas obras, ciertas recomendaciones de decoración para el hogar. Entonces, aquí es cómo establezco esta relación con el cliente para que cuando piense en un cuadro, piense en mí. Para que cuando piense en una academia de danza, piense en mi marca. Para que cuando piense en una escuela de música, piense en mi marca. ¿Me expliqué? Esta es la parte más emocional y que ustedes como parte creativa pueden generar muy bien. La siguiente es la que más les cuesta a todos los que tenemos que ver con temas de negocios, que es flujo de ingresos. ¿Cómo entra el dinero, billullo o lo que quieran llamarle, los billetes verdes a mi negocio? ¿Cómo entra? Y aquí hay una parte muy importante que está dentro del modelo de negocios, que es
el modelo de ingresos. Existen diferentes modelos de ingresos dependiendo del tipo de negocio que yo tenga, ¿ok? Hay 8. Cuando les mande la plantilla se los voy a incluir. De acuerdo a Design Thinking existen 6 principalmente. Hay un modelo que es freemium y lo tenemos en Spotify, por ejemplo, te da el tema freemium. Oye, pero no existe el modelo de ingresos freemium. Realmente el modelo de ingresos es por publicidad. Me estás dando el servicio gratis porque me estoy chutando los anuncios comerciales y demás de diferentes marcas. Y esto también lo tiene YouTube. Quiero pagar y no quiero escuchar ningún anuncio de nadie, entonces se vuelve un esquema de suscripción. Entonces, a través de un pago mensual yo tengo acceso al servicio, entonces se vuelve de suscripción. Existe otro que es una transacción simple, que es producto o servicio. Yo tengo el cuadro aquí, mi cuadro cuesta 5,000 pesos, si me pagas los 5,000 pesos, te llevas mi cuadro. Pues a lo mejor y hoy tengo ciertos restaurantes y le quiero vender a restaurantes que quieren tener una decoración y les voy a ofrecer un esquema de renta o de suscripción. Entonces, tú me vas a pagar una cantidad trimestral y yo cada trimestre te voy a cambiar los cuadros. Los cuadros que después estuvieron exhibidos ahí, los retiro, le doy un mantenimiento y luego los vendo. Pero hoy ya no es el esquema normal de ingresos de decir, te lo vendo, me lo pagas y ya está. No, puedo establecer un tema de renta en donde a esta oficina o a este restaurante yo le facturo el servicio, él lo deduce completamente y no necesariamente compro una obra. Y aquí es cuando se empiezan a mezclar los temas fiscales con esta innovación que ustedes tienen para ver modelos de ingresos diferentes, ¿vale? Entonces, está el de publicidad, que pues a lo mejor puede aplicar si tengo un lugar en donde lo que yo pueda ofrecer es publicidad, pues a lo mejor en esta galería virtual y hago una colaboración con otros artistas, algunos artistas pudieran pagar un espacio publicitario y les cobro por eso. Existe este modelo que puede ser nada más por venta del producto o servicio. Existen modelos en donde también tenemos un tema como de comisión por transacción. Entonces, comisión por transacción, o puede ser que me rentes un espacio en donde yo ponga tu obra y si se vende, pues ya está, es tu dinero completo, o te ofrezco tener diferentes tipos de esculturas dentro de mi galería de arte y por cada una que se venda, tú me vas a pagar una comisión, ¿ok? Yo no te la voy a comprar, te voy a dar el espacio, no te voy a rentar el espacio, pero cuando se venda una obra, el 15, el 20, el 25 o el 30% de la venta de esa obra es mío. Eso es una comisión por transacción. Es un modelo de ingresos distinto. Entonces, ustedes pueden saber, ustedes pueden o deben definir dentro de su modelo de negocios y de acuerdo a los productos que tengan, cuál es el modelo de ingresos que es más adecuado para ustedes, para que la caja siga sonando, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, me gracias. Va, me sigo. La siguiente o el siguiente bloque del Canvas son los recursos clave. Estos recursos clave son los elementos más importantes para que el modelo de negocio funcione. Y en esta parte de recursos clave está, ejemplo, si yo voy a dar una clase de ballet y no tengo un recurso clave, puede ser el salón acondicionado con las barras que se necesitan para la clase. Entonces, ¿qué recursos materiales necesito para que esto funcione? Y ahí está equipos, maquinaria, oficinas. ¿Qué es lo que necesito para que funcione? A lo mejor dentro de mi modelo de negocios de artistas, si yo pinto cuadros, una parte fundamental o aquellos elementos o recursos clave para que yo pueda funcionar son el tipo de pinturas que utilizo,
el tipo de lienzos que utilizo, porque utilizo unos lienzos de cierta calidad, los pinceles que utilizo, son parte de este equipo que es clave para que mi marca siga funcionando con el estatus que quiero que funcione. El otro bloque son las actividades clave. Dentro de elementos clave también vamos a poner al recurso humano que se necesita para que esto funcione bien. Si yo tengo una academia de danza, una parte importante de mi academia de danza, una parte importante de mi academia de música son los maestros que imparten las clases. Y aquí van. Entonces, tienen un perfil, deben de tener cierto conocimiento, tienen que tener una forma de trabajar. Entonces, aquí es súper importante tomarlos en cuenta. La otra parte que tiene que ver son las actividades clave. Son aquellas actividades que si no las hacemos, no funciona el negocio. ¿Ok? En una opción de aquellos que pintan cuadros y quieren venderlos, una actividad clave son estas actividades como de galería o de exposición de sus cuadros o de sus productos. Porque si no hacen esta exposición, pues la gente no los va a ver y no los va a contratar, ¿cierto? Otra actividad clave puede ser esta promoción o pagar un tema de publicidad en redes sociales para dar a conocer sus productos. Entonces aquí vamos a poner estas actividades que si no las hago, el negocio no va a funcionar. Me faltan los últimos dos bloques. Otro es la red de partners o la red de alianzas. ¿Qué alianzas críticas debo de concretar para que mi negocio sea exitoso? Pues a lo mejor una alianza súper importante para mí, si mi negocio es de pintura, es el proveedor de las pinturas. Sin este aliado no voy a poder hacer nada. Si yo me dedico a hacer murales en exterior para generar photo opportunities, pues a lo mejor la parte del tipo de pintura y el sello que yo le pongo a la pared es el proveedor de esto, es un partner para mí o es un aliado muy importante, porque sin eso no logro tener la calidad de la obra que yo quisiera tener. Y por último está el costo. Aquí es importante tener qué te cuesta y cuáles son la estructura de costos que tenemos. Y aquí hay que tomar en cuenta todo. Si utilizo Internet para la promoción de mis productos, lo que pago de Internet se toma en cuenta. Existen costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que tengo, produzco una obra o produzca cero. Si yo rento una oficina o rento un estudio en donde hago y pinto, esa renta me la van a cobrar, venda o no venda. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la voy a tener que pagar. Existen costos variables. Estos costos van a variar de acuerdo a lo que yo produzca. Entonces, a lo mejor si compro lienzos a mayoreo, más de 12, me hacen un descuento. Entonces, el precio es variable y depende de cuánto produzca. El costo fijo, si dentro de mi galería tengo una persona que la atiende y le pago un sueldo, a ella le tengo que pagar el sueldo porque es un sueldo fijo, venda o no venda. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta la lista de costos que tengo para que yo pueda armar este modelo de negocios. Estos 9 bloques se construyen o se van construyendo de manera que yo pueda entender bien el funcionamiento de mi negocio y pueda yo entender con quiénes tengo que hacer alianzas, qué actividades son claves para que mi negocio funcione, quiénes son estos recursos de los cuales no puedo prescindir para que el negocio sea un éxito, cómo voy a llegar al cliente, cómo voy a cuidar el ingreso de los dineros en mi negocio, ¿ok? Entonces, estos 9 bloques es súper importante que tengas una idea de negocio o tengas un negocio ya existente que está operando, los tome en cuenta para que el negocio pues sea sostenible, ¿vale? Entonces, sé que el taller acaba 12:30, estamos 12:18, que esto es la parte como del modelo que se debe construir. Quisiera dejar el espacio para dudas o preguntas
de lo que ustedes quieran, de lo que vimos durante el taller. Este modelo o este lienzo de Canvas es muy sencillo de armar, sobre todo para aquellos que ya tienen un negocio y si en dado caso después quisieran que lo podamos, o sea, los podamos revisar, le pueden contactar al personal de Sedeculta. Aquí les estoy poniendo el lienzo para que ustedes lo puedan armar. Está aquí perdón, está aquí el mapita. Se los voy a mandar en editable también para que ustedes lo puedan armar. Y una vez que lo hayan armado, si tienen dudas, si lo armaron bien o demás, pueden contactar al personal de Sedeculta y les puedo canalizar con alguno de los consultores que tenemos en el instituto para que les den retroalimentación del modelo de negocios Canvas. Entonces, por mi parte voy a terminar la exposición para poder dar apertura a el micrófono a quien tenga dudas o preguntas, o si me quieren escribir aquí en el chat si tienen alguna duda o alguna pregunta. Goretti. Sí, referente a la frase, ahí sentí que me revolví un poquito en lo que viene siendo, imagino, el proyecto es el nombre que yo voy a llevar a lo que yo quiero. Después, la oferta específica es a quienes van dirigido. No, el nombre del proyecto vamos a poner, se llama La Casita Fogua, ¿ok? Ese es el nombre del proyecto. O Goretti Espacios Goretti, vamos a pensar, es el nombre del proyecto. Está desarrollado para ofrecer clases de ballet, para ofrecer clases de ballet, para ayudar a niños de la primera infancia a dominar las técnicas de baile de tal forma que puedan desarrollar mejores habilidades en la danza. ¿Me explico? O en el ballet. Entonces, aquí el proyecto es el nombre del proyecto, el título, la marca, por así decirlo. La oferta específica es qué vas a ofrecer, qué les vendes, a quién le vendes. Okay. Que tienen, aquí es un problema o una oportunidad, o sea, que tienen qué oportunidad, o sea, que quieren desarrollar mejor sus habilidades de ballet o demás, y a través de qué, de técnicas certificadas, cuál es esta ventaja competitiva que tú estás ofreciendo conforme a los demás. Ok. Sí, muchísimas gracias. ¿Solventé la duda? Sí, muchas gracias. No, un gusto. A ver, ¿quién más te va a levantar su mano? Fanny. Sí, una pregunta. ¿El modelo Canva es solo para crear, para el comienzo, o se usa durante todo el proceso? O... Realmente mi recomendación es que lo uses durante todo el proceso, y para mí el Canvas es un sistema vivo. Es una radiografía de cómo funciona tu negocio y cómo vas a ir avanzando en tu negocio. El Canvas, lo ideal es que le des una revisión cada 6 meses para ver qué vas a ir cambiando, y sobre todo porque vas a ir, cada vez que vayas iterando, o más bien cada vez que vayas probando ciertas cosas, te vas a ir dando cuenta que tu negocio va cambiando, ¿ok? Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con las industrias creativas y culturales, sino que tiene que ver con un tema alimenticio. Hace algún tiempo asesoré una empresa que se llama Vegana, que se dedica a vender productos veganos y para personas con alergias, ¿ok? Eso cuando inició el negocio. Hoy, a 3 años del negocio, la mayoría de sus clientes son personas que buscan una opción de comida saludable. No importa que sean veganas, puede ser gente que come carne, pero resulta que sus productos tienen, pues no son con harina de trigo, sino con harina de avena, entonces son más saludables. Entonces su mercado ha cambiado, por lo tanto, la forma en la que genera la oferta de productos, la forma en la que los vende, lo que vende, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y esto se hace porque los emprendedores van revisando, los microempresarios van revisando su modelo de negocios y lo van actualizando de acuerdo a lo que ha estado pasando en las tendencias de mercado. Entonces, mi recomendación es que siempre lo tengas presente, y una vez al año, si puedes, una vez cada 6 meses mejor, lo vayas revisando y vayas rediseñando estas estrategias que te permitan tener mejores ingresos y que tu negocio sea más sostenible. Gracias.
De nada, Fanny. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? Pues por mi parte ya sería todo. Gracias. Perfecto, Alison. Si nadie más tiene preguntas, dudas, pues la realidad es que a mí lo que me quedaría es agradecerles su participación, agradecerles el tiempo que pudieron compartir conmigo. A través del departamento de Sedeculta les haré llegar la presentación con el contenido de lo que vimos el día de hoy, y pues la realidad es que también quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan. También los invito a seguir las redes sociales del Instituto Yucateco de Emprendedores. Ahí también estamos siempre para ayudarlos y asesorarlos en todas las dudas que tengan de su negocio. Entonces, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Mayra Domínguez. Antes de irnos, les pediría que para hacerles llegar el material, pudieran dejar en el chat su nombre, apellido y un correo electrónico para hacerles llegar el material. Entonces, antes de retirarse, si pudieran apoyarnos con esto en el chat. Y bueno, ya no nos queda más que agradecerle muchísimo a la maestra Mayra Domínguez, por supuesto, al Instituto Yucateco de Emprendedores IYEM. Y antes de finalizar, los invitamos a las demás charlas que tenemos. Las pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, en el Facebook. Ahí se encuentran todas los formularios de inscripción, no se los pierdan. Creo que el que sigue es un complemento muy bueno para esto, que se titula Opciones de crédito y financiamiento para proyectos creativos y culturales microYU. Entonces creo que puede complementar muy bien toda esta parte. A nombre de la Secretaría de Cultura... Les va a ayudar un montón. Ya les subí perdón que te interrumpa, ya les subí también, veo que ya están poniendo aquí sus correos, se los agradezco mucho. También ya les subí la capacitación, el PowerPoint aquí al chat de Zoom por si lo quieren descargar, independientemente que les va a llegar por mail. Perdón. Excelente. No se preocupen, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, no nos queda más que agradecerles a todos su participación. A nombre de la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, les damos las gracias y bueno, les esperamos en las siguientes charlas. Muy buenas tardes a todos. No, gracias, muchas gracias, a todos por su tiempo y seguramente nos volvemos alguna otra vez por aquí. Gracias. Así es, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Bye, bonita tarde, bye. Bye. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.